Y abra su Biblia en Marcos capítulo 12. Gracias a los jóvenes que nos ayudan con los instrumentos. Marcos capítulo 12. Quiero hablar, hermanos, el tema, el gran y más importante mandamiento. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y ya estamos en el capítulo 12, ya casi para terminar. Gracias a Dios ha sido de bendición. El más grande, importante o el gran y más importante mandamiento. Marcos 12, versículo 28 al versículo 34. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 28, ustedes el 29 y nos unimos todos en el versículo 34. Dice la palabra de Dios de esta manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Todos juntos? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El gran y más importante mandamiento. Vamos a orar. Señor, le damos gracias una vez más por darnos el privilegio de poder reunirnos con toda libertad y poder abrir las Escrituras, la palabra de Dios, poder estudiar y meditar en ellas. Ahora, Señor, le pedimos que usted nos ayude a poder entender, no solamente entender, Señor, sino a aplicar su palabra a nuestras vidas. ¿Cuánto le necesitamos a usted, nuestro Dios? Ayúdenos, enséñenos, Señor, a amarle como usted merece ser amado. Reconocemos, Señor, que estamos muy lejos de ese amor que usted demanda de nosotros hacia usted. Pero gracias porque usted a través de su palabra nos instruye. Que el mensaje pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada familia. Bendiga la clase de los niños, también Señor use a la hermana que estará enseñando, y gracias una vez más porque usted es bueno. En Cristo Jesús oramos y le damos la honra y la gloria. Amén. Jesús está a punto, hermanos, de ser entregado y morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya se acerca, está a 2 días o 3 días de que va a ser crucificado. Y dijimos hace unas semanas atrás, durante estos 2 días ya tenía con fue el tiempo de las preguntas que venían y le hacían preguntas a Jesús. Mencioné quizás eran preguntas difíciles, pero no para Jesús. La semana pasada o antepasada, porque la semana pasada predicó el pastor Timoteo, pero se acercaron los saduceos y le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección. Y dice nuestro texto, hermanos, en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, que este escriba había estado ahí presente cuando estos saduceos se acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta. Ahora, recordemos, hermanos, que los saduceos le hicieron una pregunta acerca de la resurrección. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? ¿Verdad? Porque 7 la habían tenido. Y Jesús le dijo: ignorar las Escrituras. Ahora, estos saduceos no creían en la resurrección. O sea, querían buscar la ocasión
para hacer caer a Jesús en alguna enseñanza errónea, para llevarlo a la cruz, para llevarlo ante las autoridades y condenarlo. Pero en este caso, hermanos, es algo diferente. Podemos leer los pasajes que acabamos de leer hace unos momentos y nos damos cuenta que aquí vemos algo diferente a la pregunta de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. Esa pregunta como que era una pregunta sincera dentro del corazón de este escriba. Todo lo contrario a la pregunta de los saduceos, a la pregunta de los fariseos y de los líderes religiosos. En primer lugar, hermanos, veamos la pregunta del escriba. Versículo 28, una vez más. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí está la pregunta, hermanos. El escriba estaba sorprendido por la respuesta que Jesús le había dado a estos saduceos. Ignoráis las escrituras, erráis las escrituras. Esa fue la respuesta. Y le hace una pregunta este escriba a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Ahora déjenme, hermanos, por unos momentos, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran teólogos de la época, eran hombres estudiosos de las escrituras, de la palabra de Dios. Eran conocedores, hermanos, de la ley, de la palabra de Dios. Cuando hablo y digo que eran teólogos, eran hombres que sabían escudriñar y conocían las escrituras. Ellos eran los escribas. Eran llamados también intérpretes de la ley. No solamente hacían copia de la ley, pero también, hermanos, ellos la interpretaban. Eran llamados los intérpretes de la ley. Y casi todos ellos pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, eran los fariseos, los escribas, ¿verdad? Era un grupo que pertenecían al mismo. Los escribas pasaban la vida haciendo un estudio meticuloso, profundo de cada uno de los mandamientos del Antiguo Testamento y de todas las interpretaciones y aplicaciones de los rabinos, de los maestros de Israel en esos días. En su afán que ellos tenían, hermanos, habían subdividido cada mandamiento e hicieron una lista de más de 600 mandamientos. Aproximadamente, algunos dicen que eran como 613 mandamientos. También se enredaban en discusiones de las cuales de esos mandamientos eran más importantes. Entonces, este escriba era un hombre conocedor de la ley, de las escrituras, y se le acerca a Jesús y le hace esa pregunta. La pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escucha, hermano, todos los mandamientos de Dios son importantes. Amén. Porque son mandamientos de Dios, son órdenes de Dios. Pero aquí le hacen una pregunta: una vez más, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba hace una pregunta a Jesús, y recordemos que los escribas eran conocedores de las escrituras. Pero podemos decir que es una buena pregunta la que le hace este escriba. En otra ocasión, claramente la palabra de Dios nos dice que le hizo una pregunta para tentarle a Jesús. O sea, su intención era mala, pero este escriba fue sincero con Dios. Al oír discutir o disputar, dice, con los saduceos, y como oyó que Jesús respondió correctamente, se atrevió y se animó a hacerle esta pregunta a Jesús. Es posible que sea más honesto que las preguntas de los saduceos, los herodianos y todos los que le hicieron las preguntas anteriormente. Ahora, en segundo lugar, hermanos, veamos la respuesta de Jesús a la pregunta de este escriba. Versículo 29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, hermano, cuando Jesús le da la respuesta a este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Déjenme hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién ama a Dios como Dios demanda ser amado? Todo lo que nosotros hagamos para el Señor, hermano, tiene que ver con el amor. Primero los Corintios capítulo 13 dice Pablo: si yo hablase lenguas angélicas, si repartiese mi dinero y lo diera a los pobres, todo lo que yo hiciera, pero si yo no tengo amor, dice Pablo, nada soy, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Es el primer y más grande mandamiento, hermanos. Ahora Jesús le da la respuesta a este escriba citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Miren lo que dice este versículo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice, hermanos? Uno es. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es un texto muy conocido por los judíos y por los líderes religiosos, aún por los escribas, hermanos. De hecho, es conocido este versículo como el Shema, porque es la primera palabra hebrea que se encuentra en el texto, que significa escucha o escuchar. Shema Israel Adonai Elohim, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En otras palabras, Shema, escuchad, escuchad Israel, escuchad. Según, hermanos, los estudiosos dicen que el pueblo judío y aún los líderes religiosos pronunciaban este versículo mínimo 2 veces al día, todos los días. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa es la respuesta que el Señor Jesús le da a este escriba. Es una afirmación fundamental. Jehová es el Dios único. Jehová es el Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Jehová. Jehová es el único Dios soberano, perfecto en todos sus atributos. Él es el eterno, el gran yo soy, inmutable, omnisciente, el todopoderoso, justo, sabio, bueno. Y no hay nada ni nadie que pueda compararse a nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Oh, hermanos, qué palabras. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los demás dioses son falsos. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos amar más en esta vida, hermanos, que a Dios. Amén. Dios, el primer mandamiento y el más grande mandamiento es amar a Dios. Hermano, esa debería ser nuestra meta en esta vida. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y todo lo que hagamos tiene que ser movido por el amor. Si nosotros amáramos a Dios con todo nuestro corazón, mire, hermano, no nos quejaríamos en servir a Dios, porque lo hacemos por amor a Dios. No habría quejas, no habría conflictos, porque lo hacemos por amar a Dios. Amén. Ese es el más grande mandamiento. Este mandamiento es fundamental en la vida de cada persona. La vida espiritual comienza y termina amando a Dios. Un cristiano verdadero es aquel que ama a Dios. Y ese amor involucra todo nuestro ser. Porque dice el versículo, una vez más, volviendo ahí a nuestro texto,
Versículo 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Involucra, hermanos, todo nuestro corazón, involucra todo nuestro ser, toda nuestra persona. Es un amor sincero, es un amor genuino. Y no solo es emocionalismo, aunque involucra emociones, hermanos. Amén. El amor involucra nuestras emociones, pero no es un amor emocionalismo que nomás de repente y luego de repente se apaga. No, es un amor que sigue, permanece constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. El amor verdadero implica una decisión de la voluntad de entregarse por entero a alguien hasta el punto, hermanos, del sacrificio. Y sabe, de todos los mandamientos que Dios nos da en su palabra, Dios mismo es el ejemplo a nosotros en practicarlo y en enseñarlo. Juan 3:16. ¿Quién no sabe ese versículo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo mejor de él, su único Hijo lo entregó por amor a nosotros. No hay un mandamiento: amad a vuestros enemigos, otro mandamiento. Y cuando Cristo estaba en la cruz, se burlaban: bájate de la cruz, si tú eres en verdad el Hijo de Dios, desciende de la cruz, burlándose, escarneciéndole. ¿Y sabe Jesús qué dijo en la cruz? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando vino un joven rico y le hizo una pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Los mandamientos sabes. Y este joven dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te hace falta: ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Dice la Biblia que al oír esas palabras, este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas, porque él amaba más sus riquezas que a Dios. Y aún Jesús, sabiendo que se iba a ir, que se iba a retirar, dice Jesús mirándole, dice la Escritura, dice la Biblia, Jesús le amó. ¿Qué amor? ¿Qué amor? Inmensurable amor. El amor verdadero implica una decisión de la voluntad de entregarse por entero a alguien hasta el punto del sacrificio. A veces decimos: yo amo a Dios, yo amo a Dios. Cuando se trata, hermano, de mostrar ese amor, quedamos muy cortos. ¿Cuál es una evidencia, de acuerdo a la palabra de Dios, de que en verdad amamos a Dios? Dice la Biblia, Jesús dijo: si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está la evidencia, hermanos, de ese amor. Y sabe, los mandamientos de Dios no son gravosos. La palabra gravosos no es una carga. Ay, tengo que hacer esto porque Dios lo manda. No, los mandamientos de Dios son una bendición. Cuando se ama, hermano, uno disfruta la obediencia a Dios. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con todo el corazón es amarlo con todo lo que somos como personas, con nuestra voluntad. Y la raíz de nuestra personalidad tiene que ver con el corazón. Por esto, hermano, Salomón en Proverbios 4:23 dice Salomón, escribe Dios a través de Salomón: sobre toda cosa guardada. ¿Qué, hermanos? ¿Qué tenemos que guardar? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él depende nuestra vida. Si el corazón es bueno, agradaremos a Dios. Si el corazón es malo, hermano, deshonraremos a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Qué es lo que usted atesora, lo que usted valora? Bueno, pastor, yo atesoro la casa, yo atesoro, ahí está una caja con llave y tiene ahí unos cuantos dólares. Yo atesoro las hermanas, ¿verdad? Las cadenas de oro, los aretes, y yo no sé qué más, ¿verdad? Y dice Salomón: sobre todas esas cosas, eso queda en segundo lugar, guarda tu corazón.
Porque de qué nos sirve, hermano, tener todo eso y un corazón perverso. Porque de él mana la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese amor nos lleva a la obediencia. Como dije hace unos momentos, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese me ama. Jesús dijo eso, hermanos. Si alguno me ama, guardará tu palabra. Lo que evidencia nuestro amor a Dios es la obediencia. Es como yo le decía, no sé si el otro día que di un estudio, a veces los hijos: ay, papá o mamá, te amo mucho. Y vienen y le dicen, y no obedecen. Pregunta, hermano, ¿aman o no aman? Porque lo que se ama, trata uno de no lastimarlo. Trata uno de cuidarlo, ¿sí o no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, primer y más grande mandamiento. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con la totalidad de la capacidad que Dios nos ha dado. Significa nuestra personalidad entera, el verdadero yo. La mente incluye nuestros pensamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el versículo 30, y con toda tu alma. Nuestra alma, hermanos, involucra las emociones. Nuestra alma, con toda tu alma, y también tiene que ver con la personalidad. Con toda nuestra mente incluye nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que nosotros creemos. Con toda nuestra fuerza se refiere a nuestra energía física y nuestras acciones. Dios ha de tener el lugar supremo en la vida de cada persona. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es nuestro creador, porque Él es el que nos formó. David lo reconoce en el Salmo 139, dice: porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Él es nuestro creador, hermanos. Él merece ser amado. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros, por naturaleza, por el pecado que entró en el mundo a través de Adán y Eva, lejos de amarlo, nosotros nos alejamos de Dios. Y por eso Dios tuvo que decir a su pueblo: oye Israel, primero y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Escucha, hermano, aún a pesar de que el pueblo lo sabía y lo repetía, los días religiosos, el Shema, todos los días, 2 veces mínimo al día, ¿cuántas veces el pueblo se iba tras otros dioses ajenos y desobedecía a Dios? Aún sabiéndolo. El segundo mandamiento, versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento, no hay otro mandamiento mayor que estos. Mire, hermano, yo y usted no podemos amar al prójimo si nosotros primeramente no amamos a Dios. Amén. Ese es el orden de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Es triste, hermano, pero a veces somos humanos. No debería ser así, pero a veces se oyen expresiones, ¿verdad? No, es que tal persona no me cae bien. ¿Ha oído? Y lo más triste es que eso se diga en la iglesia. Eso no debería de pasar. Amén. Porque, hermano, todos somos personas necesitadas de Dios. Amén. La iglesia, no hay angelitos aquí, hermanos. No, somos personas necesitadas de Dios, que tenemos una necesidad cada día de nuestro Dios. Y venimos porque, hermano, a través de su palabra somos edificados y estamos para crecer. Amén. No busque perfección en ninguno de nosotros, porque no la hay. No solamente Dios es perfecto. Amén. Y estamos para ser edificados unos a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, todo el capítulo, hermanos, habla acerca de no hacer mal al prójimo. Déjense una pregunta: ¿qué tanto nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos amamos a nosotros mismos? Se le antojó una hamburguesa, se va y se la compra. Oh, que me faltan unas botas de cowboy, va y se compra las botas.
Y la esposa le dice, oye, necesito unos zapatos. No, ahorita no podemos. Es que, hermano, nos amamos más a nosotros mismos que el prójimo. Oye, esposo, se me antoja una miel. No, cuidado. ¿Y tu dieta? Ahí sí se acordó de la dieta, ¿verdad? Oh, sí, mi amor, lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? ¿Dairy Queen? ¿McDonald's? ¿El conito? Amén. Hermano, ¿cómo nos amamos más a nosotros mismos? Mire, nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Es la realidad muchas veces. O siempre, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos agradar a Dios, debemos amar a Dios con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Número 3, en tercer lugar, hermano, el entendimiento del escriba. Versículo 32 y versículo 33 dice la palabra de Dios. Entonces el escriba le dijo, cuando Jesús le da la respuesta, la pregunta del escriba, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Jesús le da la respuesta, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, le repite el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora el entendimiento del escriba, versículos 32 y 33, entonces el escriba le dijo a Jesús, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que este escriba conocía las escrituras, porque eran conocedores, eran los eruditos de ese tiempo, eran los intérpretes de la ley también, pertenecían al grupo de los fariseos. Y también podemos ver, hermanos, sinceridad en el corazón de este escriba, totalmente lo opuesto a los saduceos, a los herodianos, a los fariseos, a los ancianos que fueron a hacer preguntas, ¿verdad?, para hacer caer a Jesús. No, este venía con un corazón limpio, con un corazón sincero. Sigue diciendo, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Hermano, es más fácil, escuche, es más fácil llevar un holocausto, un sacrificio a Dios, que amarle con todo nuestro corazón. Porque amarle nos va a costar un sacrificio nuestro. Y lo otro sí es un sacrificio externo, hermanos. Pero que dice Dios en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Oh, hermano, eso es lo que Dios le agrada. Que presentemos nuestra vida. Señor, aquí estoy, te amo. Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrada, una vida que viva en santidad para tu honra y para tu gloria. Hermano, eso sí nos cuesta. No nos cuesta dinero, pero nos va a costar todo lo de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Es fácil, una ofrenda, un sacrificio. El pueblo de Israel llevaba sus holocaustos, sus animales. ¿Y sabe qué hacía el pueblo después, hermanos? El pueblo se desvió totalmente. Es más, Dios había dicho, Dios instituyó los sacrificios. Cuando el pueblo pecaba, Dios, ¿verdad?, ordenó que trajeran un cordero sin mancha, ¿verdad?, lo mejor. Y si era pobre, una paloma, y traía ese cordero o esa paloma al sacerdote. El sacerdote lo tomaba y hacía la expiación, lo degollaba, y con la sangre hacía la expiación de los pecados. ¿Qué quería enseñar Dios con los sacrificios? Que el pecado del hombre es una ofensa tan grave delante de Dios, que un animal inocente tenía que morir en lugar del pecado del pecador, hermano, del hombre. Ese era el propósito de los sacrificios. Y el pueblo lo hacía, pero llegó un tiempo, hermanos, de Amalaquías, cuando el pueblo llevaba lo cojo, lo manco, lo peor llevaba a Dios y lo ofrecía en sacrificio. Y Dios dijo, estoy hastiado de sus holocaustos, de sacrificios. Y ve y ofrécelo a tu príncipe a ver si se agrada de ello. Y dijo Dios, no más sacrificios. Y Dios envió a Jesucristo. Juan el Bautista, cuando vino Jesús, que dijo en el Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Oh, hermanos, qué amor. Qué amor. ¿Cómo no amar a Dios?
Este escriba tenía una actitud correcta. No contradijo a Jesús a pesar de su conocimiento y su posición como escriba. Un hombre reconocido, un hombre respetado. Podemos ver el corazón de este escriba. Hermano, que tengamos un corazón como de este escriba. Amén. Siempre un corazón dispuesto a ser enseñado. Un corazón dispuesto aún a ser corregido, porque hermanos nos equivocamos. Un corazón humilde. Y número 4, la última cosa, hermanos, la evaluación de Jesús al escriba. Versículo 34 dice la palabra de Dios. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿de qué manera, hermanos? Sabiamente. Una vez más, era un escriba, era un erudito, era un conocedor, era un intérprete de la ley, era un hombre, ¿verdad?, que conocía las escrituras. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, escucha estas palabras, hermanos, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Pero tampoco le dijo Jesús, estás dentro del reino de Dios. O sea, conocía las escrituras, tenía un conocimiento, es una pregunta sincera, pero todavía le faltaba dar ese paso. Ahora, dice al final del versículo, hermanos, y ya ninguno osaba preguntarle, ya ninguno se atrevió a preguntar a Jesús algo. Jesús dice al escriba, no estás lejos del reino de Dios. El punto, hermanos, es que el escriba estaba cerca del reino, porque parece haber entendido lo que nadie pudo entrar en el reino de Dios por reglas y regulaciones. Hermano, ¿cuántas veces aún los mismos escribas eran tan meticulosos que supongamos un ejemplo de 10 mandamientos, hacían 30 mandamientos? Y Jesús les dijo en una ocasión a los fariseos, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres y vosotros no entráis ni dejáis que entren los otros, por sus reglas que ponían tan exageradas que Dios no lo había mandado. Pero Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Él entendió que se necesitaba amar a Dios. Él entendió que Dios es uno y no hay otro Dios fuera de Él. Necesitamos tener cuidado de imponer reglas pensando que eso nos llevará al cielo. Hermano, lo único que se necesita es amar a Dios con todo nuestro corazón. Si amamos a Dios, vamos a reconocer a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, y le vamos a obedecer. Porque muchas veces, hermano, hay tantas reglas que obedecemos las reglas. ¿Por qué? Porque se imponen, pero no amamos a Dios. ¿Y qué pasa? Al final de cuentas, hermano, la gente, tarde o temprano, se va. Primer mandamiento, de ahí, hermano, de ahí todo lo demás va a estar bien. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Una vez más, vamos a tener cuidado de imponer reglas pensando que eso nos llevará al cielo. Se necesita amar a Dios primero como Dios manda amar, y la obediencia será evidente sin imposición. Amén. Cuando entendamos que necesitamos amar a Dios, cuando yo amo a Dios, yo obedeceré a Dios sin necesidad de que me estén empujando, me estén a cada rato, ¿verdad?, recordando, porque ese amor me lleva a obedecerlo. Este escriba estaba cerca, pero estaba afuera. 3 días después Jesús sería crucificado. Este escriba entró en el reino de Dios, no lo sabemos, ¿verdad?, porque hasta ahí ya es todo lo que se dice. Ya no sabemos más de este escriba. No estás lejos del reino de Dios. Entró en el reino de Dios, creyó, amó a Dios, no lo sabemos. La Biblia no nos dice. Pero la palabra, hermanos, y que nos debe de llamar la atención, que le dijo Jesús, es esta: no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuánta gente escucha, hermanos? Y yo lo he oído, lo he visto a través de los años.
Gente, no solamente aquí, pero donde he estado pastoreando, ha venido gente y le gusta la predicación, le gusta la palabra de Dios, le gusta la enseñanza, pero hay algo que los detiene, hay algo que los tiene para dar ese paso de fe y entregar su vida a Cristo. O sea, en otras palabras, las palabras que Jesús le dijo a este escriba bien encajan. No estás lejos del reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué nos impide dar ese paso y entrar? ¿Qué nos impide dar ese paso y entrar? No hay mayor bendición que eso. Estudiamos esta mañana acerca del cielo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Quiero concluir, hermanos, ya para terminar con esta pregunta. ¿Cómo amamos a Dios? Una buena pregunta. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Qué bueno. Es el primer y grande mandamiento. Pero en realidad así es. ¿Cómo amamos a Dios? Si somos sinceros, estamos lejos de amar a Dios como Él manda ser amado. Pero hermano, Dios nos invita y nos manda a amarle. En otras palabras, hermano, podemos concluir: pecamos por no amar a Dios como Dios merece ser amado. Y mire, hermano, las demandas de Dios son altas, pero no son imposibles. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Se puede? Sí se puede. Amén. ¿Sabe por qué se puede? Porque si fuera imposible, Dios nos va a dar algo, no nos va a dar un mandamiento que sea imposible para nosotros. Y si Dios lo da, es porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dile a Dios: Señor, perdóname en esta tarde. Perdóname, Señor, perdóname porque yo no te amo como tú mereces ser amado. Pero, Señor, ayúdame. Enséñame, Señor, a amarte como tú mandas ser amado. Y sabe una cosa, hermano, si empezamos por ahí, el Señor nos enseñará, el Señor nos ayudará. Y quizás no vamos a amar a Dios como Dios merece ser amado, pero lo amaremos más que como lo amamos ahorita. Amén. Lo amaremos más que como lo amamos ahorita. Y Jesús le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Una pregunta: ¿alguien aquí no está lejos del reino de Dios? Está cerca, pero no está dentro. Pero déjeme decirle, hoy puede usted entrar en el reino de Dios y poner su fe en Jesucristo. Señor, gracias, porque yo he entendido que yo te necesito. Yo he entendido que soy un pecador y que lejos de ti nada soy. Y lejos de ti voy camino a la condenación. Pero en esta tarde yo he entendido que tú me ofreces vida eterna y salvación. No estás lejos del reino de Dios, le dijo a esta escriba.